Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, mi Pegaso? ¿Cómo estás, mi único cariño? Mi única. Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que dejo en la descripción de cada video es un correo. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Richard, ¿y esta corona? Corazón. Es el mes de julio, cariño, y entonces también es el mes de mi cumpleaños, y como yo lo valgo, me he puesto lo que es la corona, cariño. Ya se acerca mi cumpleaños, mi querido Sagitario. Nos dicen, tic-tac, el número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Siento, cariño, que ha llegado la hora que se te ofrezcan nuevas oportunidades. Ha llegado la hora, mi querido Sagitario, que algo maravilloso llegue lo que es a tu vida, cariño. Algo que tú posiblemente has estado pidiendo, has estado rezando con fe, ¿vale? Con fe. Porque una cosa es decir, bueno, a ver si pasa, espero que pase. No, tú tienes que confirmar, tú tienes que afirmar, tú tienes que decir, este regalo va a llegar lo que es a mi vida, Pepe Lucho vuelve a mi vida, este trabajo va a ser para mí. Tú tienes que confirmar y afirmar. A mí me dice mi querido Sagitario, Papá Dios, tus guías, tus ángeles, te van a entregar lo que es un regalo, ¿vale? Prepárate. A las 10:07, cariño, o casi llegando a lo que es a 8 minutos, posiblemente tú mira lo que es en tu reloj, ¿vale, Sagitario? Puede ser las 10 de la mañana con 8 minutos o 7 minutos, o las 10 de la noche con 8 minutos o 7 minutos. Vas a recibir algún tipo de señal, algún tipo de mensaje o una sorpresa. Ya me contarás, mi querido Sagitario. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Pero es la hora 10 o las 22 horas, cariño. Puede ser también de repente las 10:30 de la noche o de la mañana. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. La carta del colgado, cariño. Te preocupa mucho posiblemente cómo una persona se porta contigo, mi querido Sagitario. Puede ser que estás pasando por una discusión, puede ser que estás pasando por un lío, por una complicación. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros se están dejando llevar quizás por el impulso, o esta persona se está dejando llevar por el impulso. Como que alguien come la cabeza, ya sea de repente de tu parte o de la parte de ellos, ¿vale? Entonces te preocupa mucho la actitud de una persona. La parte espiritual, cariño, también. Posiblemente en tus sueños, posiblemente con los números o simplemente tu intuición te va a estar diciendo dónde está el problema, mi querido Sagitario. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra o van a lidiar con un Libra. Vamos a continuar, corazón. ¿Qué más me dice? Me sale lo que es Géminis, me sale Leo, me sale Aries. Cierras con un Cáncer. Te enseño las cartitas, corazón, de melón. Vamos a ver, Sagitario, iniciales, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Iniciales, corazón. Vamos a ver, Sagitario, iniciales, ¿qué nos dicen? Vamos a ver, cariño. La letra U, la letra P y la letra Z, cariño. Quiero ver cómo están tus energías, tanto para ti o posiblemente también puede ser de la otra persona. Vamos a ver, Sagitario, tus energías, corazón. Me están diciendo, como que tú me dices, cariño, parece que todo lo apesta a este hombre, esta mujer. Nada de lo que yo hago es bueno, Richard. Mira que yo me esfuerzo, mira que yo trabajo, mira que a lo mejor de repente yo dedico tiempo a lo que es a la familia, pero como que a la otra parte, recuerda que no todo tiene que ser pareja. Puede ser que tú me digas, Richard, mi familia, mis amigos, mi entorno, mi pareja, como que nunca están de acuerdo con lo que yo hago. Todo lo apesta, Richard, todo lo apesta. Ya no sé qué hacer ya. Ya no sé cómo poder de repente demostrarles que quiero que las cosas funcionen. Cariño, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario.
puede ser que muchos de vosotros a lo mejor de repente sienten lo que es una aroma desagradable. Puede ser que me diga, Richard, no sé qué pasa. Últimamente como que siento en mi casa como algo podrido o a huevo podrido o azufre. Cariño, revisa el gas, ¿vale, mi querido Sagitario? Pero si tú me dices, Richard, no, Richard, todo está conforme. Todo está bien, Richard, en casa, pero no entiendo por qué siento ese olor. Recuerda, mi querido Sagitario, si vosotros sienten un olor a chocolate con menta, nos dicen que tus ángeles de la guarda están contigo. Si vosotros sienten de repente un olor, vamos a suponer a bosque, a fauna, a flora, cariño, nos están diciendo que tus arcángeles están contigo. Si tú sientes un olor a podrido, a azufre, cariño, quiere decir que en tu casa posiblemente existen malas energías o de repente te están haciendo algún tipo de entierro o hay un mal ahí, ¿vale? Es muy importante que hagas una limpieza a tu casa si está pasando esto, con palo santo, con incienso, con ruda, agua bendita, o echa sal, lo que es dentro de casa por el costadito, echa sal, cariño. Luego de una semana, pues simplemente lo limpias, verás que esta sal, cariño, va a absorber toda la mala vibra que puede existir en tu ambiente. Muy bien, corazón. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido Sagitario. Todo lo que tú veas con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. Dime, Sagitario, ¿qué tiene que ver para ti una persona de piel blanca, cabello negro? Puede ser que tenga los ojitos también un poco pequeños, etcétera, etcétera. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, he visto como si estuvieran lo que es en una reunión. He visto velas de cumpleaños. A lo mejor de repente estás lidiando con un cáncer. Puede ser un cáncer porque es la fecha de cáncer también. Y el otro mensaje también, mi querido Sagitario, yo he visto, corazón, como que te sientes un poco débil, como que te sientes de repente de que vas a perder la batalla, cariño. Porque he visto una esfera muy grande con una luna, pero los cimientos que están sosteniendo esa esfera parece que se van a romper, cariño. O hay una situación que te supera, que puede ser el caso, o puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, ¿cómo cuesta poder lograr nuestros sueños, tus metas, cariño? Puede ser esto, ¿vale? Pero es muy importante, Sagitario, esa esfera, corazón, es la suerte. Es como si fuera la carta del mundo, el huevo cósmico. Lo vas a lograr, simplemente que cuesta, Sagitario, cuesta llegar al éxito, cuesta llegar a la meta. Cariño, no te sientas mal porque esta situación nos pasa a todos. Me pasa a mí, le pasa al vecino, le pasa a todos. Cariño, a mí me gustaría llegar ya a lo que es al 1.000.000 de suscriptores y tener la placa dorada. Pero cariño, yo sé que paso a paso. Roma no se construyó lo que es en un día. Puede haber personas que a lo mejor de repente en un año lo consiguen, pero cada persona está lo que es en su tiempo divino. Cada persona está en su tiempo divino. No te sientas mal, cariño. Lo vas a lograr. Simplemente no tires la toalla, Sagitario, ¿vale? Cada persona está en su tiempo divino, corazón. Es esto. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Sagitario, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas, la carta de la reina de espadas. O tú de repente te preguntas por qué una persona vuelve otra vez lo que es a tu vida, si está de repente vinculado a lo que es con los sentimientos, o me dice Richard por qué esta persona remueve cosas del pasado. Vamos a suponer que a lo mejor tú tuviste lo que es una historia con Pepe Lucho, con la Lupe. Vosotros pues se han reconciliado, están empezando otra vez la historia, pero cada vez que se enoja contigo, mi querido Sagitario, te dice, ¿te acuerdas que me pusiste los cuernos? ¿Te acuerdas que te vi conversando? ¿Te acuerdas que hiciste esto? Es como que remueven cosas del pasado, cariño. Y tú me dices, Richard, lo pasado queda pisado, ya no quiero saber del pasado, pero te lo recuerdan. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, posiblemente puede ser que una persona del pasado que tú creías
que todo ya estaba zanjado, vuelve lo que es a tu vida, ¿vale? Vamos a seguir. La carta también del 10 de oros, la carta del 9 de oros y cierras con la carta del 2 de copas, cariño. Siento que te viene una propuesta, Sagitario, te viene una propuesta. Es como que me dice Richard, ¿qué pretende Richard? ¿Qué quiere Richard? ¿Por qué ese cambio, Richard? ¿Por qué ha vuelto Richard? Ahora está más cariñoso, más cariñosa, más atento, más atenta. Tú quieres saber el porqué de ese cambio de los sentimientos. Porque mira, aquí hay dos personajes que están como brindando y la policía está detrás, cariño. Me dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Richard? ¿Qué está pasando? Ay, corazón, te preguntas ¿por qué el cambio de este chico? Bueno, vamos a preguntar, ¿vale? O ¿por qué el cambio de repente de tu familia, de tu entorno? Vamos a preguntar. A ver, porque yo veo que alguien vuelve, cariño, y alguien vuelve con toda la buena vibra, con toda la buena energía. Alguien vuelve, corazón. Vamos a ver qué está pasando. A ver, yo voy a preguntar, cariño, ¿cuáles son sus intenciones de esta persona? ¿Son buenas o son malas? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Son buenas o son malas? Esta carta que cayó, son buenas, cariño. Sale la carta del mago, son buenas. O quiere de repente solucionar los problemas, o simplemente, cariño, está arrepentido o arrepentida, pero sus intenciones son buenas. No vaya a ser que tú me digas, Richard, te juro, Richard, que yo no quiero un compromiso, pero de la noche a la mañana llega este personaje y me dice, oye, quiero casarme contigo, quiero tener lo que es una relación formal. ¿Tú crees que sus intenciones son buenas? Son buenas, cariño, son buenas. O viene una persona y te da lo que es una sorpresa y sus intenciones son buenas, mi querido Sagitario. Vamos a continuar, cariño. Perdone que me pica la nariz mucho. Es por el cornete. Al final lo cancelaron mi operación hasta septiembre, cariño. Era hasta octubre. Tuve que hacer un escándalo. ¡Viva España! ¡Viva España, cariño! Muy bien. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Iba a sacar lo que es el tarot de la New, pero mejor el tarot arcano. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. ¿Qué me quiere decir el tarot arcano? La carta del paje de bastos, cariño. La carta también de la reina de bastos. La carta del 5 de copas. La carta del rey de bastos, cariño. Mi querido Sagitario, siento que hay una persona que posiblemente quiere estar de buenas maneras contigo. Y veo que esta persona quiere estar de una manera pacífica contigo si hay hijos por los hijos. Por los hijos, ¿vale, Sagitario? Porque tenemos la carta de paje de bastos y la carta de la reina de bastos. ¿Ves? Si hay hijos, es por los hijos. La carta del 5 de copas y la carta del rey de bastos me dice, hay una persona, mi querido Sagitario, que te va a decir, cariño, o yo qué sé, mi negrita, mi papi, he cambiado, ¿vale? Ya no soy la misma persona de antes. Quiero que por favor me escuches. Quiero que por favor me des lo que es una oportunidad. Todo lo que ha pasado entre nosotros dos, por favor olvídalo, la parte negativa, y dame la oportunidad de demostrarte de que ahora va a ser las cosas diferentes. Pero siento, mi querido Sagitario, que a lo mejor de repente tú no lo crees, ¿vale? Tú tendrás tus motivos. Pero yo siento, cariño, que una persona te va a decir, dame esa oportunidad de demostrarte que yo he cambiado, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Sagitario, me dicen. Tenemos lo que es la carta del as de espadas, la carta también del rey del as de copas, la carta del 8 de espadas y la carta del 8 de pentáculos, ¿vale? Yo siento, mi querido Sagitario, surprise, cariño, surprise. Siento que hay una persona que te va a hablar de amor. Siento que hay una persona que te va a decir sus sentimientos. O a lo mejor de repente, cariño, tú ni te lo esperas, solteros y solteras, y alguien se te declara. Te va a decir, mi querido Sagitario, mi terroncito de azúcar, mi negrita linda, mi papi chulo, ¿vale? Mi papi chulo. Yo te quiero, Sagitario. Yo te amo, Sagitario. Te amo, Sagitario. Cariño. Pero yo veo que tú vas a estar con desconfianza, Richard. ¿Por qué cambia esta persona así? Si me ignoraba, Richard, no me hacía caso. Por Dios, yo me arreglaba, yo le hacía detalles, regalos, le compraba su zapatilla, Richard, le compraba su camiseta. Eres pagadora. Y eres pagador, cariño. Compras amor. Bueno, por amor se hace de todo, ¿no?
Entonces tú estás como un poco desconfiado, desconfiada. Me dice, Richard, de la noche a la mañana no me puedes decir que me ame. Me lo tiene que demostrar. Porque cierras con la carta del 8 de espadas y la carta del 8 de pentáculos. Tú necesitas pruebas, cariño. Tú necesitas estar seguro o segura que los sentimientos de esta persona es real. ¿Te acuerdas que te he dicho que he preguntado con el tarot si sus sentimientos son reales, cariño? Sus sentimientos son reales, mi querido Sagitario. Entonces, corazón, ¿para qué te ahogas en un vaso de agua? Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Economía, corazón. Tenemos lo que es la carta 9 de bastos, la carta del rey de copas, la carta de las de oros, la carta también de la sota de copas. Siento que tienes mucha presión en la parte económica. A lo mejor de repente estás un poco endeudado, endeudada, o simplemente me dices, Richard, el dinero no me alcanza. Dímelo a mí, cariño. Hacienda, te quiero, Hacienda. Corazón. Pero sin embargo, mi querido Sagitario, siento que la familia o una persona que te quiere mucho te va a apoyar, te va a entender, o va a tratar de buscar lo que es una solución, ¿vale? La carta también de las de oros, la carta de la sota de copas, vas a tener lo que es una propuesta para que puedas tener más ingresos, o simplemente si no tienes trabajo, cariño, una persona que te estima mucho, no todo tiene que ser amor, te va a hablar de un proyecto, de un trabajo, y siento que vas a tener un respiro, cariño. Muy bien, vamos a continuar, corazón. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. ¿Tú has escuchado la música de Miguel Gallardo? Sé que muchos de repente me van a decir, Richard, esa música lo canta el potrillo, Richard, ¿vale? No, el cantautor, cariño, es Miguel Gallardo, corazón. Es así, escucha. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo, con papi, cariño. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Por Dios, cariño, búscalo en YouTube. Richard, lo voy a buscar de Alejandro Fernández. No. Búscalo de Miguel Gallardo. Bueno, haz lo que quieras, Sagitario. Haz lo que quieras, ¿vale? Es que, Richard, a mí me encanta más el potrillo, pero yo te digo quién es el original. A mí me gusta ser auténtico. Bueno, lo canta bien, también lo canta bien Alejandro Fernández, ¿vale? Lo canta bien, pero a mí me gusta Miguel Gallardo. Yo qué sé, cariño, será porque soy un antiguo. Ya voy a cumplir 43 años, aunque me siento como un quinceñero. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia cada día. Siento que yo ya no soy el mismo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé. Por Dios, corazón. Ahora despierta la mujer que en mí dormía. Por Dios. Talía, si me estás viendo, salúdame, guapa. Nunca me saludas, cariño. Muy bien, vamos a continuar. A ver, las características, ¿vale? Ya voy a cumplir 43, cariño. Por eso que me gustan esas músicas de recuerdo, porque ya tengo ya unas cuantas décadas. Soy como Munra, cariño. Antiguos espíritus del mal, conviertan este cuerpo decadente en Munra, cariño, en Munra. Ya está, corazón. Ay, estoy loco. Vamos a ver, las características. Mi querido Sagitario, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solo falta que me diga, Richard, ¿quién es Munra? Ay, de verdad, Sagitario, sinceramente, mira, los Thundercats, ¿vale? Ahí salía una momia. A ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, Sagitario, Sagitario. Para muchos de vosotros, corazón, tienes una conexión muy fuerte o has despertado una conexión con una persona que hace mucho tiempo no se hablan. A pesar que a lo mejor de repente a vosotros dos les separa lo que es la distancia, veo que este chico o esta chica te está pensando, te está recordando y posiblemente también tú lo estás pensando. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, puede ser que tenga canas,
Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es hijos. Veo, corazón, que muchos de ellos se ponen en contacto contigo y existe una oportunidad de reconciliación. Para un grupo también, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con un Piscis y también con una persona de elemento tierra. Hay una persona, cariño, que vuelve a tu vida para entregarte algo que tú te mereces, ¿vale? Siento que la suerte, siento que la abundancia te va a acompañar. O simplemente una persona te pide lo que es una oportunidad. Si alguien te debe dinero, mi querido Sagitario, siento que esta persona te lo devuelve. Muchísimas gracias, corazón. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, cariño.